un momento en la historia en donde después de 400 años de oscurantismo, en donde la iglesia se durmió después de aquella batalla ganada por la iglesia primitiva al Imperio Romano. El Imperio Romano no hace que el cristianismo sea popular, sea nacional en todo el imperio. Y entonces la iglesia ya no pelea, abandona las armas que Dios le había dado. Y allí es donde se levanta el Vaticano y la figura de los papas. Y entonces esta gente comienza a generar una religión cristiana, supuestamente, pero con dogmas que son del pensamiento de cada uno de ellos. Y durante 400 años desarrollan este cristianismo que es el católico. Ya no hay Biblias en los hogares. La gente no tiene posibilidad de leer la Biblia, la palabra de Dios. Solamente lo leían los que estudiaban en los monasterios, los que se preparaban para curas. No estaba la Biblia en los hogares, había desaparecido de los hogares. Por eso es que la religión católica luego generó un modo de culto y un dogma que todos aprendieron, pero no porque tenían su Biblia para leer en su Biblia, sino porque les enseñaban en las iglesias. Pero como no tenían Biblia para comparar, entonces tomaron eso como verdadero. Así se desarrolló la religión católica. Y durante 400 años no existían evangélicos. No habían evangélicos. Habían desaparecido. Era todo religión católica. Hasta que un día Dios toca una vida a un hombre llamado Lutero. Alguien que era cura. Y estaba como párroco en una de las iglesias en Alemania. Pero vino el Espíritu Santo y tocó el corazón de aquel hombre. Y leyendo la palabra de Dios se dio cuenta de todas las mentiras que él mismo había sido enseñado y enseñaba. Y allí entonces, buscando a Dios, vio cuántos puntos estaban mal en relación a la Biblia. Y anotó estos puntos allí en todo un pergamino. Y fue y lo clavó en las puertas de la iglesia de Westminster, allí en Alemania. Y allí comenzó todo lo que se llamó entonces el protestantismo. Ahora, escuchen, Lutero era uno solo. Era un solo hombre contra el poder vaticano. ¿Sabe lo que significaba el poder vaticano? Que todos los reyes de aquella época, los gobiernos de aquella época, eran todos cristianos. Y lo que el Vaticano decía, eso hacían los reyes y los gobiernos de cada una de las naciones, porque eran todas cristianas. El Vaticano sacaba una bula papal que quiere decir un decreto, y todos tenían que adherirse a ese decreto. El Vaticano comenzó a vender las indulgencias para que la gente entrara al cielo. Entonces vos comprabas indulgencias de acuerdo a la cantidad de pecados que tenías. Y cuantos más pecados tenías, más indulgencias comprabas, y reservaba allí el Vaticano un lugar en el cielo. Entonces vos pagabas tus pecados comprando bonos del Vaticano. Todo esto sucedía en aquellos días. ¿Cómo cambiar semejante situación? Pero Dios toca el corazón de un hombre, Lutero, y le da luz sobre la palabra. Porque Lutero no hacía milagros. Porque Lutero no tocaba a la gente y la gente se caía. No. Lutero, no sé si hablaba en lengua, pero el Espíritu Santo vino y abrió su mente y le dio luz sobre las Escrituras y dijo, no, estamos cerrados. Y comenzó a imprimir pasajes de la Biblia y a repartir. Y lo perseguían los gobiernos, lo querían matar, los distintos gobiernos de los distintos países. El Vaticano había puesto precios sobre su cabeza. Y él se escapaba por distintos lugares, Dios guardaba su vida. Y así comenzó la reforma, que se lo llamó el protestantismo. Ahora, escuche, no eran un montón de gente, era un solo hombre. Era un solo hombre que con aquella luz que Dios le había dado en la palabra, revolucionó su tiempo, movió reyes y aún movió el mismo Vaticano, porque se levantó en contra del Vaticano, movió el mismo Vaticano para llevar a cabo la reforma. Era un solo hombre que había recibido luz de Dios para entender la Escritura. Llevó a cabo la reforma y nosotros nos llamamos protestantes. ¿Por qué? Porque Lutero protestó y dijo, no es así. La Biblia dice esto, es solo fe. Y por la fe uno alcanza la remisión de pecados. Ahora, yo digo, ¿se necesitaba mucho para una reforma? No, se necesitaba un hombre que pusiera en acción lo que Dios le daba. Y allí este hombre, hasta el último día de su muerte, hasta el último día en el cual él murió, entonces llevó a cabo todo lo que es la reforma. Y hoy nosotros estamos aquí adorando a Dios conforme a lo que dice la palabra del Señor, porque hubo un hombre que cuando Dios le dio un encargo y dio luz a su corazón y su mente, retuvo en
en sus manos lo que Dios le había dado, y aún a pesar de que lo buscaban y su cabeza tenía precio, sin embargo él no largó lo que tenía entre manos hasta llevarlo a final, lo llevó a cabo. Nosotros somos fruto de todo ese trabajo, de toda esa obra que este hombre hizo a partir de lo que Dios había puesto en su vida. O sea que lo que Dios nos da definitivamente es tan poderoso porque viene de Dios. Es tan imbatible porque viene de Dios. Es tan imparable porque Dios está allí Él mismo garantizando lo que nos da. Y quiero ir ya hacia el final. Caleb fue un hombre que mantuvo en su corazón lo que Dios le había dado. Porque Caleb no era más que uno de los que designó Moisés para que vayan y espíen la tierra que iban a entrar. Era uno de los 12 espías que entraron a la tierra prometida antes de que el pueblo de Israel ingrese. Y vinieron con la novedad. 10 de ellos dijeron: no, es imposible, Moisés, es imposible, allí hay gigantes, la tierra traga a sus moradores. Una mentira, traga a sus moradores, no vamos a poder vencerlos, volvámonos a Egipto. Pero dice que hubo 2 personas, Josué y Caleb, que dijeron: no, Moisés, si Jehová está con nosotros, los comemos como pan, subamos y tomemos la tierra. Pero no pudieron, porque la mayoría se rebeló y quería volver a Egipto. Pero allí Dios le da una palabra a Caleb. Caleb tenía 40 años, 45 años. Y entonces Moisés le dice: Caleb, yo te prometo por palabra de Jehová, que cuando el pueblo de Israel tome la tierra, el monte de Hebrón es para vos, ya que lo has ido y lo has caminado y has entendido que es buen lugar para ti. Cuando tomemos la tierra, el monte será para vos. Y volvieron al desierto. No entraron en la primera vez y volvieron al desierto. Pasaron 40 años en el desierto. Y otra vez al mando de Josué, porque ya Moisés no estaba. Están a las puertas de entrar a la tierra prometida. Y empiezan a repartir la tierra. Josué empieza a repartir la tierra. Y ahí viene y se presenta Caleb. Y le dice Caleb a Josué: Josué, ¿te acuerdas la palabra que el siervo de Jehová Moisés me dijo a mí de parte de Jehová? Dijo que me daría Hebrón a mí. Y yo durante todos estos años caminé contigo en el desierto, pero nunca me olvidé de esto. Dios me dijo que me lo daría. Dame Hebrón, que lo tomo. Y Caleb tenía 85 años, ya era un abuelito. Y Josué le dijo: ve y toma Hebrón. Salió Caleb con su gente y tomó Hebrón. Habían pasado 40 años. La edad no cuadraba como para que fuera un guerrero que tomara un lugar. Pero tenía una palabra de parte de Dios. Y durante 40 años la mantuvo y no la soltó. Cuando llegó el momento dijo: esto es lo que me dijo Jehová, dame que lo tomo. Y Josué le dijo: ve y tómalo. Y fue y tomó lo que Dios le había dicho: es para vos. Hermano, lo que Dios nos da, lo tenemos que retener, sea una palabra, sea un don, sea un ministerio, sea un talento, hay que retenerlo. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha soltado sobre tu vida, Él está dispuesto a llevarlo a cabo. Pasará 1 año, pasarán 2 años, pasarán 5 años, pasarán 10 años, pasarán 40 años. Pero allí, al punto en donde te parezca que ya no va a suceder, Dios hará suceder su palabra, porque Dios no es hombre para mentir. Él es fiel, con lo que dijo lo cumplirá. Su poder sobrepasa todo pensamiento humano, toda imaginación humana. Y allí, cuando parece que todas las velas se apagan, allí viene el poder de Dios para encender un fuego más grande que una casa. Amén. Entonces, retén lo que tiene. Vale la pena esperar. Vale la pena, entonces, en esa palabra mantenerse. Y uno lo ve y se encuentra en las historias bíblicas que así ha sucedido. Daniel en Babilonia, con permiso de ustedes. Daniel en Babilonia. ¿Sabe qué le dio vida a Daniel en Babilonia? El don que Dios le había dado. Él tenía un don en su vida. Era interpretar sueños. Y por esa interpretación de sueños, él estaba en uno de los mejores espacios dentro del gobierno babilónico. Y alguna vez, cuando él se negó a hacer sus peticiones solamente a Faraón, porque habían hecho un edicto, al rey de Babilonia, Nabucodonosor,
Habían sacado un edicto que nadie podía pedir a ningún dios